Hi everyone. Hola a todos. I'm so happy to be here and to see all of you. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y verlos a todos. I love you. I love you all with the love of Jesus. Les amo en el amor del Señor. Can you please repeat after me by saying 사랑해? 사랑해. Si pueden repetir la palabra 사랑해. 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 Our heads like this, we say, we show that we love others. This is the way that we say I love you in Korea. Poniendo nuestras manos así, con ese signo, significa que nosotros les mostramos nuestro amor a ustedes. Es una expresión de amor. En Corea. So I'd first like to start with a question for everyone. Me gustaría empezar con una pregunta para todos y cada uno de ustedes. Does anyone know what the first public message of Jesus was? ¿Alguien sabe cuál fue la primera predicación pública de Jesús? It's a hard question. Es una pregunta difícil. The first public message of Jesus, as recorded by Mark, La primera predicación pública de Jesús está registrada en Marcos 1:15. is recorded in Mark 1:15. Sí, en Marcos 1:15, que dice, And which it says, the time promised by God has come at last. diciendo, el tiempo se ha cumplido. He announced, the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. And just as Jesus said that the time promised by God has come at last, I believe that the time of the rapture has come at last as well. Así como Jesús dijo que el tiempo prometido por Dios por fin había llegado, yo creo que el tiempo del rapto es inminente y puede suceder en cualquier momento. Así es. Gloria a Dios. In fact, I believe that he can return this month or next month. Y de hecho creo que puede suceder este mes, el mes siguiente. Since Jesus can return any day now, we need to get ready to meet Jesus because only those who are ready can make it in the rapture. Ya que Jesús puede regresar en cualquier momento, todos deberíamos estar listos para encontrarnos con Él, porque solo quienes estén listos podrán ser parte del rapto. Así es. Does anyone know how we can prepare to be ready to meet the Lord? ¿Alguien sabe cómo podríamos nosotros prepararnos, o cada uno de nosotros prepararnos para el rapto? ¿Alguien que quiera responder? Velando, llorando, esa es su palabra. He's just praying and waiting for him. Praying. Sí. ¿Alguna más? ¿Alguien más? Leyendo su palabra. Read the Bible. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda responder? Estar a cuentas con Dios. Yeah, she says like being saved, yeah, keep being keeping sanctity, sanctified, yeah. Permaneciendo en lo que Él nos ha dicho hasta el final. Keeping on his word till the end. Obedeciendo todos los días su palabra. Okay, obeying his word every day. Como una lámpara encendida, ¿no? Como las vírgenes. Como en la parábola de las lámparas
el aceite, la comunión. Yeah, like the parable of the virgins waiting for the husband. Yeah, keeping the light on. And the oil. Actually, I mean to be patient, praying, and reading His Word. Ser paciente y bueno, leer su palabra. Sí, es eso, leer la palabra, más que nada siendo paciente, leyendo, orando y pues manteniéndose en santidad. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. ¿Alguien? Gracias. Creo que ya debemos estar todos preparados. That's right. He says we should everybody be prepared. Thank you for the great answers. Gracias por sus muy buenas respuestas. So, I believe that another way we can make sure that we're prepared Creo que otra muy buena forma de saber que estamos preparados is through repentance. es a través del arrepentimiento. And I believe it's important to repent regularly. Y creo que es importante arrepentirse regularmente. Aleluya. Throughout my life, I experienced multiple spiritual turning points. A lo largo de mi vida he experimentado múltiples puntos de inflexión espiritual, But the two biggest turning points I ever experienced in my spiritual life happened after I thoroughly repented of every sin that I ever committed in my life till that point in time. dice, pero los dos puntos de inflexión más difíciles que he experimentado en mi vida espiritual ocurrieron después de arrepentirme completamente de cada pecado que había cometido durante toda su vida hasta ese momento. Aleluya. The first time I experienced a big turning point in my spiritual life was at an Assemblies of God retreat in 2003. El primer punto de inflexión espiritual ocurrió en el retiro juvenil de 2003 cuando dice, me arrepentí de todos los pecados que había cometido hasta entonces. Praise the Lord. Sí, en Asamblea de Dios, when I repented of all my sins I committed till then, asked for the filling of Holy Spirit, and experienced the fire of Holy Spirit, and became a true born-again believer. Entonces cuando me arrepentí de todos los pecados, pedí la llenura del Espíritu Santo, experimenté el fuego del Espíritu Santo y me convertí en un verdadero creyente nacido de nuevo. Amén, gloria a Dios. That was when transformation began to take place in my life. Ahí fue cuando realmente la transformación empezó a tomar sentido o fue verdadera en su vida. I became a truthful and giving person. I became a honest, truthful, and giving person. Se convirtió en una persona honesta, un verdadero creyente, una transformación y que empezó a tener lugar en su vida. And I also stopped getting nightmares. También dejó de tener pesadillas. And even though I prayed the salvation prayer multiple times in my life before then and asked Jesus to come into my heart numerous times while growing up, I believe that I became a true born-again believer after I repented of all my sins and asked for the filling of Holy Spirit. Aunque ya había orado la oración de arrepentimiento durante muchas veces a lo largo de su vida, dice, le pidió a Jesús que entrara a su corazón, dice, ella se arrepintió varias veces mientras crecía. Dice, ella cree que se convirtió en un verdadero creyente nacido de nuevo después de arrepentirse de todos los pecados anteriores y pedir la llenura del Espíritu Santo. Aleluya.
The second biggest turning point in my spiritual life happened in 2021. El segundo punto de inflexión espiritual más importante ocurrió en el 2021. And this was after I moved to a specific district within Seoul, Korea, in obedience to God. Esto fue después de mudarse a un distrito en específico dentro de Seúl, Corea, en obediencia a Dios. I'm not, because I'm American, but I went to Korea because God told me to go to Korea. Sí, a pesar de ser americana, Dios me dijo que fuera a Corea. And on my way to kind of like an Asian dollar store, I met a lady who invited me to her church. En su camino a una de estas tiendas de $1 allá, es una tienda asiática, dice que se encontró con una señora que le invitó a su iglesia. And at that time, I thought I had surpassed the levels of relating to God as God's creation to God the Creator. Era un campus de la iglesia o una iglesia plantada de la iglesia principal de la pastora Na Hyun Suk en Seoul, Corea del Sur. The next sentence. At that time, I thought I had surpassed the levels of relating to God as God's creation to God the Creator. En ese momento pensé que había superado los niveles de relacionarme con Dios como creación de Dios, con Dios el Creador. And I thought I passed the level of God's child to God the Father. Y como hijo con Dios el Padre y como amigo de Dios con Jesús el mejor amigo que podría pedir. And I thought I passed the level of God's friend to Jesus, the ultimate best friend. Anyone could ask for more. And I thought I finally achieved the level of the bride of Christ to Christ, the most loving bridegroom. Sí, y pensé que había alcanzado finalmente el nivel más alto, que es el de la novia de Cristo, como el novio más amoroso. But when I went to that church, I came to find out through God's servant, whose name is Na-hyun Suk, that I was only wearing the garment of salvation, but not the wedding robe of righteousness. Llegué a descubrir a través de esta persona que era un poderoso general del ejército de Dios con el don de discernimiento de espíritus que solo estaba usando la vestimenta de la salvación, pero no el manto de bodas de justicia, ambos mencionados en Isaías 61:10. Sí, por favor. Both of which are mentioned in Isaiah 61:10. Si podemos revisar el capítulo, Which says, versículo. I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God. En gran manera me gozaré en Jehová, For he has clothed me with the garments of salvation. mi alma se alegrará en Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. He has covered me with a robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aleluya. So I learned that when Pastor Na-hyun Suk went around the world to many countless churches, she saw in the spiritual realm that although there were a fairly large amount of people wearing the garment of salvation, only a small percentage of the people were wearing this bridal robe of righteousness. Sí, aprendió que cuando el pastor Na Hyun Suk fue alrededor del mundo en innumerables iglesias, él notó en el reino espiritual, en el mundo espiritual, notó que aunque un número de personas o la mayoría vestían ese manto de la salvación, solo un pequeño porcentaje, muy pequeño de las personas vestían ese manto nupcial de justicia.
I was told that if I repent thoroughly of all my sins, that I will receive the bridal robe of righteousness. Me arrepentí de algunos de mis pecados y le pregunté al pastor Na la semana siguiente si había recibido ese manto nupcial. I repented of some of my sins and asked Pastor Na the following week if I received this bridal robe, but I was told that I did not. Pero me dijo que no. Me arrepentí un poco más la semana siguiente, pero sabía en mi corazón que todavía podría arrepentirme un poco más. I repented some more the following week, but knew in my heart I can still repent more. And I was told again that I did not receive it. Entonces yo me esforcé en seguirme arrepintiendo, pero me respondieron, me sentía que todavía no acababa de arrepentirme del todo. The week after that, when I repented of every single last tiny sin that I committed till then, and since that I finally repented of all my sins, La semana después de eso, cuando me arrepentí de cada pequeño pecado que había cometido, entonces sentí que finalmente me arrepentí de todos mis pecados. I didn't No le tell, dije, ajá. I didn't tell a single soul about it, but I was told afterwards by Pastor Na that I finally received the bridal robe of righteousness. Yo no se lo comenté a nadie, pero sí le dije al pastor que finalmente me había arrepentido de todos mis pecados. I was so ecstatic and overjoyed. Y el pastor le dijo que finalmente había recibido el manto nupcial de justicia. Estaba extasiado y lleno de alegría. And I want to share that everybody has sinned. Quiero decirles que todos tenemos pecados. But if we repent to God, God will forgive our sins. Pero si nos arrepentimos, Dios va a perdonar nuestros pecados. This is why it's important to take the time to repent thoroughly of all of our sins. Esa es la razón por la que es importante que nosotros sigamos arrepintiéndonos de nuestros pecados continuamente. And we'll be taking time today to repent of our sins today. Y hoy vamos a tomarnos el tiempo de hacer un arrepentimiento de todos aquellos pecados. So, true repentance involves change and turning away from your sins. El arrepentimiento verdadero, ¿sí? Por favor, tómense un tiempo ahora para arrepentirse de todos sus pecados. El verdadero arrepentimiento implica cambiar y alejarse de los pecados. Please turn away from all your sins, Por favor, aléjense de todos sus pecados, including sexual sins, incluyendo inmoralidad sexual, before time runs out. antes de que se acabe el tiempo. So, God's word says, God's will for you to be holy, so stay away from all sexual sin. This is in 1 Thessalonians 4, 3-5. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. ¿Sí? So, in this verse it says, Then each of you will control his own body and live in holiness and honor, not in lustful passion like the pagans who do not know God and his ways. So, 1 Thessalonians 4, 3-5. Sí. ¿Ya lo tienes? You can read it. Ok. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. This means that we should not be engaging in acts of lustful passion. Esto significa que no deberíamos envolvernos en actos o Whether, pecados lujuriosos, whether that's in lustful kissing or engaging in sexual acts of any kind. Esto incluye cualquier tipo de beso demasiado apasionado
o actos sexuales de algún tipo, if one is not married to that person in a biblical marriage. ni tocar las partes de ninguna otra persona que no sea su esposa o su esposo. So let's forsake all of our sins and acts of the flesh. Abandonemos todos nuestros pecados y actos de la carne. Eso lo podemos ver en Gálatas 5, 19 al 21. It says, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Let us repent of these sins. Debemos de arrepentirnos de todos estos pecados. We need to be very careful not to verbally abuse others by slandering them, mocking them, insulting them, cursing them, falsely accusing them, or by screaming at them, because 1 Corinthians 6, 9 to 10 says, Debemos de tener mucho cuidado de no abusar verbalmente de otros, ya sea por medio de la calumnia, haciendo burla de ellos, insultando, maldiciendo, acusándoles falsamente o gritándoles. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 6, 9 al 10. and it says, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who submit to or perform homosexual acts, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor verbal abusers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Let us repent of these things. If we ask God to help us overcome in our sin and sincerely want to forsake our sin, God is faithful in helping us to overcome our sin. Si pedimos a Dios que nos ayude a superar nuestro pecado y sinceramente deseamos abandonarlos, Él es fiel en ayudarnos a superarlo. We should not intentionally sin or plan on committing a sin in the future. Nosotros no deberíamos pecar intencionalmente ni planear cometer algún pecado en el futuro. Because in Hebrews 10:26 to 27 it says, Porque en Hebreos 10, 26 y 27 dice: for if we go on willfully and deliberately sinning after receiving the knowledge of the truth, there's no longer remains a sacrifice to atone for our sins. That is no further offering to anticipate, but a kind of awful and terrifying expectation of divine judgment and the fury of a fire and burning wrath which will come to consume the adversaries, those who put themselves in opposition to God. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya nada queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. We should not become God's adversary by engaging in sexual acts before or outside of marriage. No deberíamos de convertirnos en adversarios de Dios al cometer este tipo de pecados sexuales antes o fuera del matrimonio.
Let us not become God's adversary by idolizing money, comfort, material possessions, or by idolizing our job, work, hobby, spouse, or kids. No deberíamos de convertirnos en enemigos de Dios, idolatrando el dinero, el confort, las posesiones materiales, ni idolatrando nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, ¿sí? Ni siquiera alguna afición que tengamos. Así es. Let's make sure our love for God far outweighs our love for anyone or anything else, including sports, any activity, substance, or even our own reputation. Deberíamos de asegurarnos de que nuestro amor por Dios sea mucho mayor que nuestro amor por cualquier otra cosa, como pueden ser los deportes, cualquier actividad que nosotros hagamos o incluso nuestra propia reputación. It's better to look good in God's eyes and bad in the world's eyes than to look good to others on the outside while we look bad in God's eyes. Es mejor que nos veamos bien ante los ojos de Dios que nos veamos bien ante los ojos de la gente. ¿Sí? Dice por fuera, porque entonces por fuera estaríamos luciendo bien, pero Dios nos ve por nuestro interior y entonces estaríamos luciendo mal ante Él. Let's just go to the time of repentance because it's so important to take the time to repent. So I'm going to just say that because you all know that it's important to read God's word. Okay, let's just go straight to take time to repent of our sins, and I think that it should be in your WhatsApp. Vamos a tomarnos el tiempo ahora para hacer estas declaraciones de arrepentimiento que van a ser enviadas por WhatsApp. Entonces las van a estar recibiendo ahorita en sus celulares. Es todo un listado de pecados, de los cuales uno por uno pues, nos vamos a ir arrepintiendo todos juntos. Ok. ¿Hay alguien que no tenga el listado o no tenga esta información? Ajá. Tal vez se pudiera acercar con alguien si lo tiene. Eso donde dice el tiempo de la... Ya lo envié, si pueden verlo en los grupos, nada más los que no están en grupos de la iglesia. Los grupos lo envié desde la mañana. Y de todas maneras, para quien no lo tenga, va a ser proyectado. Basta proyectado también. Sí. La lista se encuentra más abajo. Más para abajo. Por favor, todos, tómate este tiempo para arrepentirte de todos los pecados que recuerdas y pídele al Espíritu Santo que venga a tu vida, que te llene con su Espíritu Santo y que te guíe a toda verdad.
You want me to keep singing? Bueno, este es el tiempo de arrepentimiento. Después de arrepentirse de todos los pecados que ustedes se acuerden, pueden también arrepentirse a través de la siguiente lista completa de pecados. Para arrepentirse de pecados que quizás no se estén dando cuenta o no reconozcan, ¿sí? Que ya pasado por alto, con el fin de hacer todo esfuerzo para ser hallados sin mancha e irreprensible cuando se presenten delante de Dios. Entonces vamos a tomar un momento de reflexión, introspección, confesión, ¿sí? Para examinar su corazón. Estamos que en este momento cada uno haga una introspección sobre qué es aquel pecado del que tal vez piensen que no lo es, o que del que ya saben que es, pero del que no se han arrepentido, porque pudieran pensar que es un pecado muy pequeño. Necesitamos en este momento tomar conciencia y arrepentirnos de todos y cada uno de nuestros pecados. Vamos ahora a ir pronunciando cada uno del estado, de todos los pecados que están enlistados en esta gran lista. Vienen por grupos, no es necesario que digamos el nombre del grupo,
pero vamos a irnos diciendo todos y cada uno, conforme se van viendo las pantallas hacia abajo. Y el primer grupo es pecados del corazón y de la mente. Entonces, van a ustedes repetir con nosotros, todos y cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de la soberbia y autoexaltación, de la arrogancia, de la autojusticia, de la envidia o los celos, de la vanidad u obsesión con la apariencia, de la amargura o resentimiento, de la falta de perdón, del odio o malicia, pensamientos o fantasías lujuriosas, de la codicia, de desear lo que otros tienen, la avaricia o materialismo, preocupación, ansiedad o falta de confianza en Dios, de la duda o incredulidad, de amar al mundo más que a Dios, de idolatrar a personas, éxito, estatus o placer, de la ingratitud, apatía hacia Dios, temor al hombre, de preocuparse más por lo que piensan las personas que por lo que piensa Dios, pensamientos duros o juiciosos, deseos secretos de pecar, desear venganza o mal ajeno, terquedad o negarse a rendirse a la voluntad de Dios, mentir o engañar, exagerar o manipular, de la calumnia, de hablar negativamente de otros, de palabras críticas o duras, de quejarse o refunfuñar, de usar malas palabras o lenguaje grosero, de presumir o llamar la atención, adulación o decir cosas solo para ganar favor, hablar con ira o frustración, sarcasmo o burla, conversación ociosa, descuidada o poco edificante, romper promesas o no cumplir la palabra, hablar sin escuchar, de participar en pecado sexual, actos sexuales fuera del matrimonio bíblico, pornografía, homosexualidad, masturbación, violación, prostitución, etc. Deshonestidad, hacer trampa, robar, tomar atajos, embriaguez, fiestas desenfrenadas, abuso de sustancias o glotonería, pereza o inutilidad, perder el tiempo en vez de redimirlo, abuso físico o emocional, asesinato, descuidar a los necesitados, explotar a otros o aprovecharse injustamente, aborto o fomentarlo,
no cuidar de la familia, vivir en hipocresía, parecer piadoso pero vivir en pecado, participar en lo oculto o en la brujería, almacenar actitudes racistas o prejuiciosas, consumir o contribuir a entretenimiento inmoral, descuidar nuestras responsabilidades, permitir o facilitar el pecado de otros, no orar regularmente, descuidar la palabra de Dios, no amar a otros de manera sacrificial, no compartir el evangelio, ignorar al pobre, solitario o marginado, no honrar a los padres o autoridades, descuidar congregarse con el pueblo de Dios o abandonar la iglesia, retener perdón, negarse a arrepentirse cuando Dios convence, no dar generosamente a la obra de Dios, al menos el 10% de los ingresos, no animar a otros en su caminar con Dios, ignorar la guía del Espíritu Santo, no hablar la verdad cuando es necesario, no usar los dones espirituales para la gloria de Dios, ira o furia hacia otros, manipular o controlar a otros, pasivo-agresividad o silencio intencional, guardar ofensas, no disculparse o no hacer restitución, ser infiel en las relaciones, emocional o físicamente, falta de respeto, sin causa bíblica, no servir ni sacrificarse por otros, egoísmo en el matrimonio o amistad, no disculpar ni guiar espiritualmente a los hijos, envidiar las relaciones, bienes o vida familiar de otros, compararse con otros, aislarse por orgullo o dolor, ser tropiezo para otros. Perdónanos por la idolatría. Amar o priorizar a alguien o algo por encima de Dios. Amar las bendiciones más que al dador. Usar el nombre de Dios en vano. Decir Jesucristo como exclamación negativa. Confiar en uno mismo en lugar de confiar en Dios. Pereza o apatía espiritual. Cumplir rituales sin verdadera adoración. Buscar señales, experiencias o sentimientos por encima de la obediencia. Rebelión contra los mandamientos de Dios. Fingir madurez espiritual
o santidad. Negarse a confesar pecado oculto. Dudar del amor o las promesas de Dios. Avergonzarse de Cristo o del Evangelio. Acudir a otras fuentes antes que a Dios para recibir guía. Entristecer o apagar al Espíritu Santo. Okay. Vamos a repetir esta última oración todos juntos. Señor Jesús, confieso que he pecado en pensamiento, palabra y obra, por lo que he hecho y por lo que he dejado de hacer. Por favor, perdóname de todo pecado que haya cometido y ayúdame a no pecar contra ti. También me arrepiento y rompo todo acuerdo y contrato impío que haya heredado de mis antepasados, o en el que haya entrado por pecado personal. Pido que la sangre de Jesús cubra todos los pecados de mis antepasados que el enemigo está tratando de usar o sostener contra mí, para que ninguno de sus pecados ni las maldiciones que vienen con ellos me influyan más. En el nombre de Jesús me humillo, me aparto de toda desobediencia y pido tu limpieza. Límpiame de todos mis pecados, renueva mi mente y lléname con tu Santo Espíritu. Ayúdame a caminar en santidad, humildad y amor. Enséñame a odiar el pecado y a amar la justicia. Restaura mi primer amor por ti y guíame a tu reino. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén. After repenting of all of your sins, it's important to forgive everyone who has ever sinned against you. Después de arrepentirse de todos sus pecados, es importante perdonar a todos los que alguna vez les han hecho daño. Esto lo podemos ver en Mateo 6, 14 y 15. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Please make sure to forgive everyone completely and not partially. Asegúrense de no solamente perdonar parcialmente a aquellos a los que aquellos que les ofendieron, sino hacerlo completamente. How can we expect God to forgive us completely if we do not forgive others completely? Porque entonces, ¿cómo nosotros estaríamos esperando que Dios nos perdone completamente si nosotros tampoco completamente estamos perdonando a los que nos ofendieron? When we forgive others, let's also pray for their good and bless them in order to make sure we have completely forgiven them. Al perdonar también nosotros debemos de orar por ellos y los debemos de bendecir para asegurarnos de que realmente ya los estamos perdonando o ya los perdonamos. Así es. And in the list that's in your WhatsApp,
we've also written some of the signs of true, complete forgiveness. En la lista de los pecados de los cuales nos arrepentimos, nosotros podemos ver señales de verdadero arrepentimiento, que es completo. You'll know you've reached true forgiveness if peace replaces pain. You will know that you've reached true forgiveness when peace replaces pain. Ustedes van a experimentar una paz verdadera, completa, y esa es una señal de que realmente ya se arrepintieron. And when you can pray sincerely for the other person and wish them well and not harm. Puedes orar sinceramente entonces por aquella persona, desear su bien, no su mal. You no longer need others to know what they did. You've released the need for justice to God. Y en ese entonces ya no vas a necesitar decirle a otras personas qué fue lo que esa persona te hizo, porque tú ya entregaste esa situación a la justicia de Dios. And your heart feels light and the heaviness of anger is gone. Y tu corazón se siente bien, se siente ligero, esa pesadez de la ira se va. Forgiveness is a holy journey that leads to freedom. El perdón es un camino santo que lleva a la libertad. In 2 Corinthians 3:17, Esto lo podemos ver en 2 de Corintios 3:17, que dice: where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amen. When you spend time with God daily in prayer and in reading the Bible, He will gradually transform your heart until it's filled with peace, hope, love, and joy. Cuando pasas tiempo diariamente con Dios en oración, leyendo la Biblia, Él transformará tu corazón hasta llenarlo de paz, esperanza, de amor y de gozo. And when you spend time with God, it becomes a lot easier to forgive others. Cuando pasas tiempo con Dios, entonces se te hace más fácil perdonar a otros. So for me personally, I like to write out what happened and journal about it, asking God to help me to understand the other person and to forgive them. Dice, yo generalmente escribo qué es lo que me ocurre durante el día, llevando un diario, y yo pido a Dios que me ayude a entender a la otra persona y para así perdonarla. And there are many times that I find that whenever I look up the definition of the word that some other person might have used to describe me, I find that it's the exact opposite of me and the exact mirror reflection of the person who spoke wrongly about me. Muchas veces cuando una persona llega a ofenderme, yo busco en el diccionario la definición de esa palabra. Yo lo que comprendo es que es exactamente lo opuesto de lo que realmente yo soy. No soy lo que dice esa palabra, yo soy lo contrario de esa palabra negativa que esa persona dijo. ¿Sí? I realized that some of the people who have wronged me were ignorant and that they said or did what they did in ignorance. Me he dado cuenta que algunas de las personas que me han lastimado, ofendido, pues lo hicieron en su ignorancia, lo dijeron o lo hicieron, pues porque no conocen otra cosa. We can forgive them because they did not know any better, or they may have been deceived or mistaken. Es por eso que nosotros podemos perdonarlos, porque tal vez en sus vidas no hay algo más que todo eso negativo que están lanzándonos a nosotros. Entonces podemos perdonarlos porque realmente es una equivocación lo que ellos están haciendo. We can pray that they finally come to know the truth and repent in time. Podemos orar para que lleguen a conocer la verdad y se arrepientan a tiempo.
I have found that a lot of people might be influenced by evil spirits from time to time. También suele suceder que algunas de estas personas que nos atacan realmente están siendo influenciadas por espíritus malignos. We can pray against the evil spirits and pray for the person who is being influenced by the evil spirits so they can be freed from the evil spirits and find eternal life in God, just in case they're not truly born again or in case they're backsliding into the world. Podemos nosotros orar contra aquellos espíritus malignos que están haciendo que estas personas actúen de esta manera en contra de nosotros y también orar por estas personas para que sean libres de sus espíritus y encuentren la vida eterna en Dios, ya sea que hayan nacido de nuevo o se hayan apartado. This is the You can just say it in English or just in Spanish. Dice, oro y espero que puedas llegar a tener una fe verdadera en Dios, arrepentirte sinceramente de tus pecados y perdonar completamente a todos aquellos a los que ustedes les han hecho daño, para que puedan escapar de la muerte segunda y llegar al cielo. Ese es el propósito. I know that we went through the list of sins together. Bueno, ya nosotros leímos todo este listado de pecados, lo hicimos todos juntos. But I highly encourage you that when you spend quiet time with God in prayer, to make sure you repent of any other sins that you might remember or specific sins that you've done in your life. Es una lista bastante larga y específica, pero no es exclusiva. Ustedes en sus momentos de oración, cuando estén a solas, por favor, si recuerdan algo, algún tipo de pecado, falta, omisión, pueden arrepentirse en ese momento, si Dios se lo revela en su oración, y en ese momento recibir ese perdón de ese pecado en específico. Yes, and I hope also I'm so grateful and thankful to God because God connected me, and I know people who have the gift of healing. So if any of you need healing, then I can also send, or you can send your prayer requests of healing that you need, and I can send those prayers for healing to my friends, and they can pray for you so you can be healed as well. Soy una persona bastante bendecida y conozco a personas que tienen el don de sanidad. Entonces les hace la invitación para que puedan enviar su petición de oración por sanidad en este específico, sanidad. Se lo pueden hacer llegar a la hermana y ella va a llevar esas peticiones a estas personas con este don de sanidad. Or also, God has allowed me to have great understanding of situations and people. So if you want, I can help you to forgive others. I've helped other people who had difficulty forgiving others. So if you want, I can also take some time to help you forgive anyone you might have difficulty forgiving. Dios también me ha bendecido y si alguno de ustedes está interesado, le puedo ayudar para que pueda perdonar en específico a alguna persona por alguna situación. Ella les puede tomarse un tiempo para tratar esta situación en específico y que ustedes puedan llegar a perdonar
a una persona en específico. So, thank you again for this time, and I really hope to see all of you in heaven. Dice, muchas gracias por su tiempo y espero verlos a todos allá en el cielo. Amén.